Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge Capel, Jorge Reverte. Buenas. Gracias por estar con nosotros. La verdad que es un espacio que creo que para todos va a ser muy enriquecedor, va a ayudarnos a aclarar ideas, va a ayudarnos a ver de qué manera podemos utilizar diferentes herramientas en nuestro día a día para cada una de las necesidades, distintos casos de uso que creo que nos van a compartir en este espacio. Así que nada, agradecerles. También quisiera, mientras vamos dando tiempo para que se sumen los participantes en nuestro webinar, presentarnos rápidamente y también voy a lanzar una pequeña. Tengo 3 preguntas a lanzar en el día de hoy, ¿vale? Para que todos los participantes puedan darnos sus respuestas, su feedback de cómo están utilizando estas herramientas. Así que bueno, creo que primero lo primero, eh, si quieren presentarse ustedes, puedo partir yo, si quieren, y rompo el hielo. Mi nombre, bueno, como bien lo indica, es Caterina Orozco. Voy a ser como moderadora el día de hoy para ir gestionando esta conversación que vamos a llevar. Y bueno, soy la encargada de desarrollo de negocio para Becai. Y bueno, para mí un completo placer poder compartir este espacio y todo el conocimiento que vamos a estar conversando y profundizando con todos los asistentes a este webinar. Nada, le doy al paso a Jorge Capel para que te presentes. Buenas a todos. Soy Jorge Capel. Actualmente soy el gerente de producto de negocio de Becai. Becai es una plataforma de gestión del conocimiento impulsada por la inteligencia artificial y en la cual hoy pues, vamos a ver cómo funciona conectada con el canal WhatsApp, Telegram e incluso otras cosas. Muchas gracias, Jorge Capel. Ahora vamos con Jorge Reverte. Se me hace un poco difícil con la dupla de Jorges. La otra Si pata de los de Jorges, repente estamos te digo aquí, Reverte o Capel, ya saben. el dúo dinámico. Sí. Nada, pues soy encantado de estar aquí con vosotros, chicos. Soy Jorge Reverte, dirijo el área de estrategia digital de Nunsis Group, además de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía en general. Y bueno, gracias a todos por hacer este ratito, que además la hora es intempestiva. Estamos todos, yo creo que con el café de sobremesa, como quien dice. Y vamos a compartir conocimientos sobre nuestra forma de gestionar el conocimiento, que vamos a ver qué podemos aportaros. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias a ambos por la presentación y esta pequeña introducción. Entonces, de cara a dar los 5 minutos de espera correspondientes, voy a lanzar una primera pregunta. La idea es, a todos les va a saltar en su pantalla, en su Zoom, y la idea es que nos puedan contestar, es completamente anónimo, no pasa nada, es por tener un poco de idea sobre lo que está pasando con este tipo de soluciones, los canales que se utilizan y básicamente eso es, ¿vale? Entonces, he lanzado la primera y es con respecto al uso de mensajería e IA en el trabajo. Y la pregunta es, ¿qué canal utilizas con más frecuencia para comunicarte con los empleados? Es opciones múltiples, tenemos WhatsApp, email, Telegram, Microsoft Teams u otras. Bueno, pues nada, ya llevamos 55% de participación, 60%. Yo creo que A mí a no me deja, a las. mí no me deja, Kate. Quería votar, pero no. No, 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 está vetado. Está Solo para vetado. los participantes, panelistas no puede participar. Me cachis. Vale, ya vamos por el 70%. A las 16:05 finalizo la votación. La compartiré con todos como por tener un poco la información de qué está pasando en el mercado, digamos, el estado de este tipo de situaciones, de herramientas, y podamos partir e iniciar con nuestro webinar. Vale, voy a finalizar la votación. Tenemos una participación del 70%, donde el 60% nos dice que lo utiliza a través del correo electrónico, el email. Luego seguimos con Microsoft Teams, el 48%. Luego el 35% lo hace a través de WhatsApp, 0% Telegram y un 6% para otras. ¿Vale? Muchas gracias a todos por sus votaciones. Vale. Ahora, vamos a continuar o vamos a
dar inicio a las preguntas para cada uno de los panelistas. En este caso, quiero iniciar desde el contexto y todo lo que tiene que ver con esa transformación digital, así que creo que es claro y evidente que vamos a iniciar con Jorge Reverte, ¿vale? Jorge, te quería preguntar, desde tu perspectiva estratégica, ¿por qué WhatsApp se ha convertido en un canal clave para acceder a información interna dentro de las empresas? ¿Cómo cambia? Bueno, si quieres contéstame eso y luego te profundizo un poco el enfoque. Vale, o sea, yo creo que hablando un poco de transformación digital, ¿no? Que es yo creo que no sé si decir ámbito de especialidad porque es tan genérico, pero bueno, donde más me muevo. La transformación digital es un proceso en el cual requiere de muchas veces un cambio por parte del usuario, ¿no? El usuario tiene que cambiar sus métodos de trabajo, sus procesos, por supuesto las herramientas que dan soporte a todo esto. Entonces yo creo que eso implica que muchas veces nos enfrentamos a la famosa resistencia al cambio, que frenos a la hora de innovar, etcétera. Nos solemos encontrar mucho dentro de prácticamente cualquier empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué WhatsApp es un canal que tiene sentido? Pues porque yo creo que hay que hacerle la vida fácil al usuario. Y hacerle la vida fácil al usuario cuando implantamos nuevas soluciones tecnológicas suele llevarnos a que tenemos que intentar que el usuario cambie lo menos posible de sus entornos habituales. Y para bien o para mal, la realidad es que el entorno más habitual en el que pasamos los usuarios, me gustaría que cada uno saque ahora mismo su móvil y vea el tiempo de uso de las aplicaciones que utilizan al día. Estará número uno TikTok e Instagram, número dos WhatsApp seguro, porque yo creo la aplicación en la que estamos acostumbrados a conectarnos con personas, ¿no? La penetración, o sea, los datos son arrolladores, quiero decir, en España la penetración es del 90% de los usuarios que tienen un móvil utilizan WhatsApp, es decir, prácticamente todo el mundo, salvo gente seguramente o gente de edad más avanzada o gente extremadamente preocupada por su seguridad que utilizan alternativas como Telegram o Signal, están dentro de WhatsApp, ¿no? El 92% de los usuarios de mensajería usan WhatsApp, lo cual, pues oye, la cuota de mercado es inevitable. Si el usuario ya está en WhatsApp, la lógica nos dice que si le facilitamos el acceso al conocimiento empresarial, más allá de esto, ya no hablamos de comunicaciones corporativas, que es de otra película, pero si ellos pueden interactuar con el conocimiento de la empresa a través de WhatsApp, como si le preguntasen la información a un compañero en lugar de, pero en este caso es a un sistema de gestión del conocimiento, creo que es algo que tiene muchísimo sentido y que ayuda a reducir esa dureza de la gestión del cambio porque ya estás en tu entorno habitual, solo es un chat más, por así decirlo. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Y creo que todos hemos vivido eso, o sea, la cercanía de esos canales que normalmente en nuestra cotidianidad, en ambientes o entornos fuera del trabajo utilizamos, y lo fácil que se convierten luego en utilizarlos para situaciones laborales, ese cambio se hace mucho más fácil y menos duro, lo suaviza. Vale, lo otro que te iba a preguntar, también teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo cambia la dinámica operativa cuando un trabajador puede consultar datos críticos desde un canal tan inmediato como puede ser WhatsApp o Telegram? Bueno, yo creo que, o sea, hay una cosa que cambia y es que, o sea, pese a que el canal sigue siendo el mismo, nosotros a día de hoy, cuando muchas veces necesitamos información interna corporativa, esa información o ese conocimiento está diseminado dentro de la empresa, ¿no? Lo tiene una persona o varias personas y tú tienes que recopilarlo y unir las piezas, lo cual pues siempre es un engorro. Y esto hace que vayamos o pasemos buena parte del día, yo creo que pidiendo favores y ayuda a gente esperando a que nos contesten con todo el decalaje que eso tiene de cara a completar tareas, proyectos o lo que fuera que estemos intentando conseguir, ¿no? Entonces, pasar de esto a un autoservicio inteligente en el que tú mismo eres capaz de pedirle a un sistema directamente, necesito esto, y que ese sistema por ti busque esa información donde esté dentro de tu contexto corporativo y sea capaz de darte una respuesta, creo que ese autoservicio es algo que cambia mucho las reglas del juego en todo esto. Siempre, y luego lo vemos con Capel, ¿no? Pero siempre con asteriscos muy grandes en todo esto. Quiero decir, quitémonos de la cabeza el pensamiento de cojo una IA, le enchufo todo mi conocimiento y mis aplicaciones de empresa. Eso no funciona a día de hoy. A futuro puede que sí, pero hoy día todavía las arquitecturas, por desgracia, no están ahí.
Entonces, esa capacidad de acceder a a la información corporativa de manera sencilla creo que es clave. El hecho de poder tener un contexto o información en tiempo real sobre el terreno, yo creo que ese es el otro punto, ¿no? Porque el otro simplemente es el acceso al conocimiento, pero el hecho de que esté en WhatsApp o en tu canal predeterminado para tu vida, por así decirlo, hace que estés haciendo un reparto, estés en la planta, estés en un cliente, estés donde estés, puedas acceder a esa información a través de una interfaz que ya conoces. Entonces, eso para mí, un poco en la línea de lo que hablábamos antes de reducir esa barrera de entrada, creo que es importante. Hay un riesgo en todo esto que es sacrificar la seguridad de la información a costa de esa inmediatez. Creo que es algo a lo que tenemos que tener cierto cuidado en todo esto, ¿vale? Pero yo creo que es un cambio de las reglas del juego importante, y ese facilitarle la vida al usuario hará que esa tasa de error de los proyectos, o de error, ¿no? Esa tasa de fracaso de los proyectos tecnológicos que normalmente hay, que en TI en general es de un 70% y en la IA, por lo que dicen los estudios, es de un 90%, lo cual duele muchísimo, se reduzca. Muchas gracias, Jorge, por tantos detalles y efectivamente eh, ese reducir las fallas y poder facilitar esa inmersión y ese cambio generará un impacto en la operativa desde la perspectiva de ese trabajador que puede consultar rápidamente y fácilmente. Lo que hemos comentado un poco previamente y de lo que trata al fin y al cabo este webinar. Ahora, también es cierto que hace unas semanas hemos leído sobre el cambio de las políticas de Meta, ¿vale? Yo ahí quisiera que nos puedas contar un poco, tampoco es extendernos a detalle en esto, pero sí un poco que nos cuentes sobre esa actualización de las normas para WhatsApp Business. ¿Cuáles dirías que son los cambios más relevantes de cara a las empresas? Vale. Yo, o sea, sin ser yo especialista en normativa ni cosas parecidas, pero bueno, como persona que conoce más o menos el medio digital, un poco lo que tengo entendido es que primero Meta se ha puesto, bueno, ha cambiado el modelo de pricing para empezar a partir de junio de este año, de manera que ya no pagas a Meta por conversación, sino por mensaje, lo cual ya me parece una faena porque evidentemente esto cambia el modelo de pricing y encarece bastante el precio que vamos a pagar por las conversaciones y el acceso a ese conocimiento en esta línea, ¿vale? Esto nos lleva a que como nosotros como partner tecnológico tenemos que ayudar a los clientes a optimizar los flujos y plantillas para no disparar los costes dentro de todo este proceso. No tenemos que ayudaros a hacer un uso más inteligente de esos contextos de la tecnología. Por otro lado, tenemos el tema del opt-in, ¿no? Que se llama, del consentimiento, políticas anti-spam, etcétera, que desde finales de 2024 se han endurecido las políticas y exigen que las empresas podamos demostrar un consentimiento claro del usuario a recibir mensajes por WhatsApp, ¿vale? Aunque Meta no es tan estricto como es la normativa del RGPD realmente, ¿vale? Meta sí que está cada vez bloqueando más cuentas por comportamientos de spam o uso indebido. Por lo tanto, en principio esto no debería afectar a un sistema del conocimiento como el que estamos planteando aquí hoy, porque son sistemas, no sé llamarlo inbound, me estoy inventando cosas al vuelo, pero es un sistema inbound en el sentido de que es el usuario el que va a ir a preguntarle. Nosotros desde Ujú. BKI conectado con WhatsApp no vamos a bombardear al usuario con cosas, al menos de momento. Ya llegaremos a ese mundo agéntico en el que la IA es proactiva, pero de momento estamos en el mundo reactivo donde el asistente o el agente responde al usuario, lo cual ya Claro. de por sí, si el Ujú. usuario pregunta al sistema, das por hecho que tienes un consentimiento para contestarle, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que esas son algunas de las líneas, y luego hay otro un tema que en concreto estamos hablando mucho de WhatsApp y de Meta. Habéis hecho bien en empezar el webinar con esa encuesta del canal preferido. Yo creo que hay otros canales como Teams, como Telegram, que me ha sorprendido que no haya nadie de Telegram en todo esto. Es un canal que vemos utilizar mucho en plantas de producción, pero bueno, esto ya es otra cantar. Pero esto lo digo porque Meta sí que ha anunciado que en enero de 2026 va a prohibir en WhatsApp Business, perdón, los chatbots de propósito general como ChatGPT, Perplexity, etcétera. ¿Vale? Lo cual es un palo para ellos, no para nosotros, pero que sí que nos hace pensar de, ostras, es que estamos
merced de lo que a Meta y al señor Zuckerberg se le cruce un lunes por la mañana en la reunión de comité. ¿Vale? Que Así pueden ir es. dando ciertos bandazos y nos pueden fastidiar el canal. Y yo creo que ese mensaje es importante. Aquí estamos hablando de dos cosas. Una es el cerebro y otra es el canal en el que accedo a él. Un mismo cerebro puede ser accedido desde varios canales según la preferencia del usuario. Por tanto, aquí Meta tiene una apuesta clara por Meta AI, su propia inteligencia artificial, pero eso no nos cortará las alas a poder dar acceso en otros canales. Sin duda. Y por eso quería que nos contaras un poco sobre ese cambio en la política, sin profundizar mucho más allá, pero sí, al final estamos un poco a merced de lo que va cambiando y lo que se va decidiendo Claro. en ese comité de los lunes. Porque no es normativa, es política empresarial de la propia Meta. Entonces ellos saben lo que sale del pie y lo que beneficia a su negocio, evidentemente. Y ellos quieren Claro, promover Meta ella y no Perplexity, no ChatGPT, no nada. claro. Y bueno, también se entiende. Bueno, y ya un poco por cerrar esta primera parte donde con tu intervención estamos dando ese contexto y ese punto de partida para luego poder ver casos de uso que vamos a ver con Jorge Capel. Quería preguntarte sobre, vale, ese cambio organizacional. Cuando se habilita una herramienta o este canal, por ejemplo, WhatsApp Business, como un canal oficial para los datos internos, ¿qué cambios culturales consideras deben ser asumidos por las organizaciones? ¿Qué cambios en sus procesos deben considerar y también asumir para poder implementar este como un canal oficial? Vale, yo creo que, o sea, creo que la base de todo esto a día de hoy aplica a todas las tecnologías, pero en la inteligencia artificial es un hándicap más todavía. Tenemos que establecer lo que llaman, vengo de un evento de defensa, ellos lo tienen muy metido en sangre, en las empresas cuesta más, pero lo que llaman el zero trust, ¿no? Es decir, oye, confianza cero desde el minuto uno, es decir, seguridad, permisos y acceso, quién puede acceder, quién puede conversar con esta IA, es algo con lo que tenemos que tener mucho control, ¿no? Porque, oye, si yo lanzo un chatbot en IA en WhatsApp, perdón, que está asociado a un número de teléfono y el director de yo que sé qué le pasa el contacto a un amigo suyo, pregúntale a este, a ver, se puede filtrar información de negocio sensible con la que tenemos que tener muchísimo ojo. Entonces, de base de partida, seguridad como clave de todo esto en la parte de ese proceso o gestión del proceso o gestión de la gobernanza de los asistentes, ¿no? Eso tendrá que ir acompañado no solo de la seguridad, de permisos, etcétera, sino de cómo alineamos si establecemos guardarraíles para esta inteligencia artificial que no se salga de la maceta, por así decirlo, y que se mantenga dentro de las líneas que nosotros como negocio queremos hacer. Hemos visto casos estrepitosos donde chatbots públicos de empresas, que como no voy a decir nombres, pero cadenas de supermercados han lanzado chatbots que se supone que te van a hacer la compra y por no haberle puesto límites y guardarraíles la gente lo utilizaba como asistente de programación. Entonces, eso implica, primero, imagen reputacional, se va al garete, y segundo, coste en tokens, porque esos son consumos, peticiones que está haciendo la gente a la nube con tu tarjeta de crédito, por tanto, es coste que te está redundando, ¿no? Por tanto, esa parte de seguridad en todos los sentidos creo que es súper importante. Luego hay una parte cultural que yo creo que es un cambio de mentalidad y es lo que más cuesta. Esto lo hablamos mucho, pero la IA requiere de mucha formación, mucho acompañamiento, mucho cambio de mentalidad, ir guiando poco a poco al usuario. Las oportunidades son prácticamente infinitas. Puedes hacer casi cualquier cosa con IA. Entonces, acompañar, guiar al usuario en descubrir cómo esto le aplica a él en su puesto de trabajo específico, yo creo que es un punto crítico donde, desde luego, desde Nusis estamos haciendo mucha fuerza en toda la formación y acompañamiento desde nuestro área de formación. El cambio principal para mí es pasar de documentos a respuestas, ¿no? Ya no tenemos que pensar en, oye, ¿dónde estaba aquello? Sino, ¿a qué agente le pregunto para que me responda sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los cambios principales que tenemos que tener en la mentalidad de todo esto. Va a haber reticencias, porque por mucho que lo pongas incluso en el canal del usuario, va a haber reticencias, el usuario va a desconfiar desde el minuto uno de que este sistema sea tan inteligente como él mismo, entonces ahí va a haber que demostrar. Yo soy muy partidario de demostrar con pequeños casos cómo esto es muy útil. Entonces, esa gestión del cambio, más allá de la formación, más allá de facilitar el canal más óptimo para el usuario, se basa también en demostrar con lo que llamamos quick wins, ¿no? En esa parte de gestión del cambio, cómo esto realmente es tangible y con poquito esfuerzo puede sacarle mucho resultado, ¿no?
Entonces yo creo que ese es el principal cambio cultural que nos tenemos que ir planteando en todo esto y eso va a acompañarlo de formación, adopción, descubrimiento de casos de uso, etc. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Por último, y lo has contestado en gran medida en lo que nos acabas de comentar, esta última pregunta se refiere como ya a recomendaciones prácticas que podrías darle a una empresa que quiere iniciar esa transición a un uso seguro y regulado de WhatsApp Business. Bien lo mencionabas, el tema de la seguridad, cómo puede derivar en un gran problema si no se tiene bien encasillado hasta dónde se puede, qué no se puede. Pero no sé si tienes alguna otra recomendación que quisieras compartir con los participantes sobre esto. ¿Qué les podrías decir? Vale, o sea, yo un poco en esa línea, yo creo que lo primero, y ya lo adelantaba antes efectivamente, pero soy un bocaza si no puedo evitar hacerme spoilers a mí mismo, es separar el cerebro del canal, ¿no? El cerebro es esa IA que podemos poner a disposición del usuario a través de la propia interfaz de BKI, de WhatsApp, de Telegram, de Teams, de donde nos dé la gana, de una llamada telefónica. Eso me parece el punto cero. Una vez tenemos eso claro, lo importante no es el canal, que es importante, pero la clave es el cerebro. Y el cerebro viene marcado por qué problema quiero resolver. Quiero resolver el acceso al conocimiento comercial de los casos de éxito que tenemos en según qué sectores o clientes, como estamos aplicándonos a nosotros mismos en Nunsis a través de Becario. Y pues eso es el cerebro. Luego ya esto haremos que el usuario lo pregunte por Becai, por Telegram, por Teams, por correo electrónico, por donde nos dé la real gana. Pero diseñar ese caso bien diseñado es la clave. Y volviendo al inicio de todo, que decía que es un número alarmante, ¿no? De cómo el 90% de los proyectos de IA fallan o fracasan, fracasan no porque la tecnología no valga, sino porque o sea, entendemos fracaso como no ha cumplido sus objetivos y muchas veces el problema es que o no tengo bien definidos mis objetivos o el caso de uso que he abordado no era el correcto o el adecuado. Entonces, eso me parece súper importante. Empezar por esa estrategia de inteligencia artificial, que desde Nunsis sabéis que estamos ayudando a muchísimas empresas en diseñar sus casos de uso, ayudarles a priorizar, oye, empieza por este que es más fácil, que es más barato, que te va a dar resultado con poquito. ¿Vale? Yo creo que algo importante en esto es, sobre todo cuando tenemos ese hándicap de vamos a lanzar información que puedes salir potencialmente de la empresa, empezar por casos de bajo riesgo, temas de preguntas frecuentes internas, de recursos humanos, políticas internas, cosas que vamos a trabajar desde el minuto uno en que no haya en ese cero trust que decíamos, pero que si se filtrase por lo que sea no pasaría nada. Si la gente se entera de que tenemos de base 24 días de vacaciones en vez de 22 y de que se piden a través de este portal, pues bueno, quiero decir, no muere la empresa, no hemos perdido información sensible, no hemos tenido una brecha de seguridad a nivel de RGPD o cosas parecidas, ¿no? Entonces, eso acompañado, por supuesto, no quita que descuidemos la parte legal, hay que perseguirla y luego acompañar eso de formación. Entonces, estrategia, analizamos todos los casos de uso, priorizamos, empezamos por los pequeños y de bajo riesgo, formamos y acompañamos al usuario y luego, por supuesto, medir el impacto real que está teniendo ese caso de uso, que nos lo tiene que, esos KPIs que vamos a medir nos lo tiene que venir desde la estrategia inicial que hayamos planteado, ¿no? Entonces es el círculo realmente, que yo a veces siento que me repito, pero es que es lo que haríamos con cualquier tecnología. Puedo cambiar IA por ERP, por transformación digital en general, y es el mismo proceso para cualquier cosa que quieras desplegar, ¿no? Diseñar una estrategia, definir alcance, priorizar, empezar por algo pequeño y medir resultados. Vale, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Creo que con eso podemos dar fin a esta primera parte de contexto y tu intervención que ha sido muy valiosa. Creo que hemos preparado muy bien y compartido esas bases y esos cimientos para lo que significa incorporar herramientas y canales, tales como los que hemos estado conversando. Muchísimas gracias. Voy a lanzar la segunda de las tres preguntas que tengo para toda mi audiencia, ¿vale? Y pues nada, va a ser lo mismo, les va a saltar en su pantalla y pues que voten a la que consideren sea más apropiada, ¿vale? Entonces, con esto vamos y ya la deberían tener en pantalla. Y es sobre los beneficios de IA en WhatsApp y Telegram. La pregunta es, ¿qué beneficio te parecería más relevante al conectar la IA con WhatsApp o Telegram? Tenemos una opción tal como acceso inmediato a la información sin entrar en múltiples sistemas,
mayor seguridad y control en la comunicación interna, también la automatización de consultas repetitivas o soporte técnico, reducción del tiempo de búsqueda de datos y por último, mejor comunicación entre equipos y departamentos. Llevamos el 60%. Creo que con eso podemos tener un buen punto de referencia. Vale, las votaciones quedaron así, para que todos tengamos un poco de idea de lo que está sucediendo y lo que consideramos y compartimos los participantes en el webinar. El 63% votó por acceso inmediato a la información sin entrar en múltiples sistemas. 44% contestaron la reducción del tiempo de búsqueda de datos. El 41% votó por la automatización de consultas repetitivas o soporte técnico, 25% por mejor comunicación entre equipos y departamentos y el 16% fue para mayor seguridad y control en la comunicación interna. Muchas gracias a todos por votar. Vale, Jorge Capel, vamos contigo, solo para todos. No lo he dicho antes y creo que nunca está de más. Ante cualquier duda que tengan, por favor, pueden lanzarla en el chat. Yo puedo luego, al finalizar, vamos a tener un espacio para resolver cualquier inquietud o luego vamos a tener el espacio. Que sepan que Jorge Reverte sigue con nosotros, se ha quitado la cámara, pero está aquí, que si tenemos alguna duda con respecto a lo que él nos ha comentado, la podemos lanzar también y la podremos estar resolviendo al final del espacio. Bueno, Jorge Capel, Muy buenas entonces, tardes. ahora pasamos contigo. Quería preguntarte ya un poco más sobre casos reales, ¿vale? Ujú. Y con esto voy a, si puedes compartirnos ejemplos reales, no necesariamente de empresas, pero sí ejemplos reales que ya se están utilizando o que están sucediendo en este uso de herramientas tales como Bekai o canales tales como WhatsApp o Telegram Ujú. para áreas de mantenimiento, Vale. soporte, gestión operativa, ¿sabes? Toda esa parte que, bueno, sé que lo estamos trabajando y quiero que nos compartas un poco más y nada, que nos Sí, bueno, cuentes. voy a contar y voy a hacer ejemplos prácticos, ¿no? O sea, Bueno, por nosotros, favor. nosotros, por ejemplo, con Bekai estamos trabajando tres casos de uso principales. Uno es el de mantenimiento industrial, el que puedas preguntarle a cualquier información que tienes sobre procedimientos de reparación de máquinas o incluso a tu Gmao, ¿no? Dime las órdenes que tengo sobre las últimas órdenes de mantenimiento que tiene una máquina y también soporte técnico, obviamente, ¿no? El que puedas preguntar cómo se repara una VPN o tengo un problema en el ordenador, o tengo un problema en el servidor. Y también, pues eso, atención al cliente, ¿no? Pues, ¿cuál es mi último pedido? ¿Cómo está mi pedido? Más o menos estamos trabajando en esas áreas donde tenemos BKI para ese conocimiento unificado de acceso, de no búsqueda de información, o sea, de agilizar la búsqueda de información y dar soporte a preguntas, ¿no? Entonces yo ahora en este webinar iba a presentar esos tres casos de uso, ¿no? ¿Cómo podemos conectar la información interna de mantenimiento con Telegram, WhatsApp? ¿Cómo podemos conectar nuestra información de ERP para poder hacer consultas desde WhatsApp, desde un chatbot? ¿Vale? Y también esa parte de un poco de cliente, ¿no? Entonces, vais a dejarme compartir un momentito, que comparta y Claro que sí, sin problema. vale, entonces, ¿se ve mi pantalla bien? Sí, la vemos. Estamos viendo ahora mismo eso, como una slide donde pones cómo puedes usar Bekai, WhatsApp o Ujú. Telegram. Vale, Eso. entonces, eso es lo que vamos a intentar mostrar hoy, ¿no? Cómo podemos consultar información de nuestra empresa desde un canal que puede ser WhatsApp, Telegram, Bekai y bueno, cómo lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, antes que nada, para los que no sabéis qué es Bekai, voy a hacer una breve introducción, voy a intentar ser lo más breve posible para explotar un poco más los casos de uso y veamos un poco cómo funciona, ¿no? Al final, Bekai es una eh, revolución en la forma en la que la IA está explotando el conocimiento de la empresa, ¿no? Es un producto que es una plataforma que nos ayuda a explotar ese conocimiento que tienen las empresas
Y todo ello gracias a la inteligencia artificial generativa. Cuando hablo de conocimiento, estamos hablando de, no solo, estamos hablando de documentos, estamos hablando de aplicaciones y estamos hablando también de incluso de base de datos, ¿no? BKI te permite explotar todo ese conocimiento, encontrar esa información de forma muy rápida, a golpe de chat, y todo ello de forma confiable, privada y ética. Nosotros tenemos esa opción de que podemos instalar todo lo que es BKI en on-prem de cliente, con lo cual garantizamos la total seguridad de la información, ¿no? Entonces, las principales características de BKI es que tienes ese conocimiento unificado, puedes acceder a todo el conocimiento de tu empresa desde un único lugar, que es un chat, y puedes preguntar a documentos, puedes preguntar a tu aplicación o puedes preguntarle a la base de datos. Eh, Obviamente, como tenemos mucha información en las empresas, lo que intentamos hacer es organizar espacios o áreas de conocimiento que después eso se transforma en un asistente de IA. Por ejemplo, un área de conocimiento puede ser recursos humanos y esa área de recursos humanos la nutrimos de información de recursos humanos, como puede ser el convenio colectivo, como puede ser un procedimiento de cómo se solicita un viaje, eh, o conectarlo con la aplicación de empleado y eso proveerlo de un canal que puede ser WhatsApp. Y tú ahí puedes preguntar. Igual que hablamos de recursos humanos, pues podemos hacer marketing o podemos hacer, como el caso que vamos a presentar, que es el mantenimiento industrial. Metes todos tus documentos de manuales de máquinas, de procedimientos, de mantenimientos y puedes consultar. ¿Vale? Vale, Jorge, perdón que te interrumpa súper cortico. Ujú. Es decir que una vez cortemos con esta pequeña introducción de qué es Bekai, nos vamos a ir manos a la masa, a Sí, sí, ver cómo es en Bekai efectivamente, porque me parece súper interesante de todos los que has mencionado. Tenemos claro, vamos a ver sobre mantenimiento, pero Ujú. también de recursos humanos, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí. Luego veremos un caso de uso de recursos humanos. Vale, perfecto, súper. Muy bien. Y bueno, la ventaja o característica principal de Becaí es que, bueno, pues eso, que encuentras lo que necesitas saber al instante, en menos de 10 segundos lo tienes. Aparte, pues eso, te produce un aumento de la productividad, no solo porque puedes consultar en varias aplicaciones a la vez, no tienes que tener 10 aplicaciones abiertas, con una te sobra. Y aparte, puedes añadir ese conocimiento propio, preguntas frecuentes, con lo cual el sistema, aparte de documentos, aplicaciones, tienes también la posibilidad de generar ese conocimiento propio, ¿no? Y aparte, pues tienes que todas las respuestas están basadas en datos de tu empresa, no alucina. Entonces, puedes ver desde qué, cuando hay una respuesta, puedes ver qué párrafo, de qué documento ha generado la respuesta, ¿no? Con lo cual tienes una trazabilidad desde arriba hasta abajo y sabes en cada momento quién ha podido consultar qué documento. Con lo cual también tienes una gobernanza del dato, ¿no? También podemos validar el conocimiento, la gente puede decir, bueno, pues esta pregunta está bien, está mal, sobre todo para dar feedback y retroalimentar el sistema, ¿no? Y todo ello de forma privada, segura y ética. O sea, todos los datos están encriptados, eh, no se entrena ningún modelo con los datos de clientes y tenemos un módulo de ética que te garantiza pues eso, que no puedas preguntarle cómo se puede construir una bomba o cosas un poco similares, ¿no? Entonces ahora iba ya con el ejemplo práctico. Muy Voy a bien. empezar con enseñar un poco qué es BKI y ver ejemplos de mantenimiento, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, Perfecto. Jorge, perdona, yo voy a servir un poco de pronto la voz de los asistentes y es probable que ujú, mientras nos vas mostrando te pregunte cosas o bien que nos han preguntado desde el chat interno o dudas que creo que es interesante que todos puedan saber, ¿vale? Solo que sepas vale, que de repente puede ser que te haga una pequeña pregunta. sin problemas. Entonces ahora, pues si me veis que estoy por aquí pululando por arriba, es que a veces subo y se baja la ventana de Zoom y no puedo entrar en pestañas, ¿vale? Pero bueno, le he dado vamos a la versión de demostración de Bekai. Entonces tenemos, bueno, esto es la plataforma de Bekai, donde puedes entrar con tu Office 365 o puedes entrar con
con usuario y contraseña, ¿no? En este caso voy a entrar con un usuario que hemos hecho expreso de Bekai y como veréis, esto es muy similar a ChatGPT. Tenemos por una parte, tenemos la parte donde podemos trabajar con chats, pero también tenemos la parte donde podemos trabajar con espacios. Por ejemplo, yo aquí me he creado un espacio de mantenimiento donde veis que tengo la configuración y tengo diferentes fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, tengo información sobre procedimientos de errores de la bomba 1, que es una máquina, con un código de error, con la descripción, con la causa probable. Y después tengo bomba 3, tengo compresor A, ¿vale? Y tengo diferentes documentos, incluso Excel, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, puedo ir a un chat y puedo preguntar cómo se reemplaza los rodamientos de la máquina GR3000, ¿vale? Y esto me va a ir a un procedimiento que tengo como documento y me va a dar una contestación, ¿no? Te quería preguntar, mientras termina la respuesta que ya la estamos viendo, ¿qué Ujú. tipo de documentos podemos subir o compartir con Bekai? ¿PDFs? Con Bekai podemos subir PDFs, Word, Excel, HTML, CSVs y más o menos creo que y JSONs, ¿vale? Pero es un tema más técnico, pero bueno, los principales documentos con los cuales utilizamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, como veis, me ha contestado sobre esta información de este mantenimiento. Tenemos aquí la información de dónde está la fuente, podemos verla, podemos ubicarnos en el sitio concreto donde está esa información, pero además es que podemos conectar todo esto con Telegram. En nuestro caso, pues hemos creado un bot que es Becalle Mantenimiento, está aquí, que está conectado directamente contra este espacio de Becalle. Entonces yo ahora Súper interesante. A ver, puedo iniciar el chat, ¿no? Y dice, bueno, hola, estás en el espacio de mantenimiento. Y aquí ya puedo empezar a preguntar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el documento de la bomba 1, ¿no? Por ejemplo, tengo un problema en la bomba 1, ¿no? Me dice error de 101, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que se va a ir a Bekai y va a ir a preguntar sobre esa documentación y me va a dar una contestación, ¿vale? Normalmente esto tarda pues de entre 5 o 10 segundos, depende del tipo de información y, como veis, las respuestas si son extensas o no son extensas, ¿vale? Por ejemplo, también puedo hacer aquí, vale, tengo una acumulación de aceite en la bomba 3. ¿Qué hago? Bueno, entonces, esto va a mirar un poco más en la parte de la bomba 3, en esa documentación, y va a ver, pues bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues bueno, si tienes la bomba 3, drenamos el exceso de aceite, reemplazo los sellos y tal, ¿vale? Lo bueno que tiene es que está todo totalmente trazable, ¿no? Es decir, que yo ahora si actualizo aquí en BKI me van a salir pues toda esa información que estoy preguntando desde Telegram, claro, ¿vale? las Con lo preguntas cual, de ¿y con lo quién las cual, hizo, no? También, y perdona, sí, porque aquí tú claro, puedes ver, si cambiamos el nombre, aquí podemos ver quién ha hecho esta pregunta, que he sido yo, porque está con mi teléfono, ¿vale? Si estuviera con tu teléfono, aquí saldría tu nombre, ¿vale? vale. Ujú. Entonces, podemos hacer incluso cosas más complejas, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo Voy a que? enseñar, por ejemplo, que me hago mantenimiento. Mira, en la configuración, sí, en esta fuentes de información, vemos aquí Sí, que tengo un plan de mantenimiento. Pues para la bomba 1 hay que hacer un mantenimiento diario, hay que hacer un mantenimiento mensual, cada 250 horas o una vez al mes. Al trimestre también esa información, ¿no? Vale, entonces, ahora aquí, en las máquinas por planta que tengo aquí, que es un Excel, donde tengo las horas en las cuales ha trabajado y el último mantenimiento de una máquina. Entonces yo ahora le puedo decir que me genere.
un plan de mantenimiento en base, pues, a ese plan o a esas A esa reglas, referencia, sí, claro, de la mantenimiento información. y Ujú. a la última operación que hicimos en esa máquina, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo escribir, vale, pues, eh, vale, voy a copiar un documento que tengo ya aquí, ¿vale? Por ejemplo, genera un informe. Bueno, perdón, voy a hacer otra cosa antes. Vale. En mantenimientos es muy fácil, bueno, pues suele ocurrir mucho que en las empresas, en la industria, existan diferentes turnos, ¿no? Entonces, con Becae lo que puedes hacer es, como lo tienes conectado a datos, puedes decirle que te haga un informe concreto de lo que ha pasado en un día concreto. Y eso, aparte de que lo puedas consultar por WhatsApp, también puedes hacer una tarea programada que lo envíe directamente por email. En este caso, sería como esto, ¿no? Genera un informe de incidencias del día 1 de octubre que incluya detalle de incidencias, del tiempo total de paro, causas y recomendaciones, ¿no? Si yo esto lo envío, y copio la imagen. Bueno, creo que voy a copiar el texto, ¿vale? Que con la imagen no funciona. Genera un informe de incidencias del día 1 de octubre del 2025. Incluye detalle de incidencias, tiempo total de paro, causas y recomendaciones. ¿Vale? Entonces, hasta va a ir, va a mirar esa información, va a recoger todas esas causas y va a generar un informe. Esto, como es un poco más extenso, pues puede que le cueste un poquito más, ¿vale? Y te Entonces iba a aquí me... preguntar, con respecto a la extensión de las respuestas que nos da Kai, ¿se puede configurar? Hay veces que tal vez no nos interesa que sea tan extenso, como hay otras que sí que nos interesa el detalle. ¿Eso se puede Sí, configurar? sí, de hecho, aquí en el espacio, tú, por ejemplo, aquí en información, tienes diferentes informaciones, ¿no? Puedes desde modificar las instrucciones, es decir, vale, yo quiero que me responda en un párrafo o actúa como un responsable de mantenimiento, algo Vale, que, esto es como el prompting, ¿no? Que se utiliza en el ChatGPT. Y después tienes diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle que te responda solo con información del espacio, con lo cual no se va a ir nunca a buscar en el Internet ninguna información. Le puedes decir que te haga respuestas más extensas o más cortas, o si quieres que analice datos. Por ejemplo, cuando tienes un Excel, pues lo habilitas para que te busque muy bien en los Excels, ¿vale? muy Entonces, bien. según vas dando con esta configuración, pues tú las respuestas serán más extensas o menos extensas, o utilizará Excel o no utilizará Excel, ¿vale? Perfecto, me queda muy claro. ¿Vale? En este caso, Gracias. por ejemplo, aquí te dice que la bomba 1 en el día 1 de octubre tuvo este tiempo de paro, la compresora A tuvo este tiempo de paro y el total de tiempo de paro de toda la planta fue de 70 minutos. Pues esta información la podemos generar también por que todos los días se genera a una determinada hora y que le llegue al responsable de mantenimiento, ¿no? Vale, entonces, esto es lo que tenemos en base a mantenimiento, ¿no? Pero con documentos. Pero también tenemos esa opción de que podemos conectar diferentes espacios a diferentes aplicaciones por API, ¿no? Entonces ahora voy a enseñaros otro espacio que también es de mantenimiento, pero está conectado a una aplicación de Gmao que tenemos expreso hecha para demos, ¿no? Que es esta. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, tenemos pues una web, pues como una plataforma web que tiene, pues eso, máquinas, que tiene mantenimientos, que tiene operarios, ¿no? Entonces yo desde Bekai le puedo hacer preguntas a esta aplicación. Pero como lo tengo conectado con Telegram, yo puedo desde aquí, en esta de aquí, por ejemplo, pedirle, para que esta aquí cate, voy a decir, dame el teléfono de Kate, por ejemplo. ¿Vale?
Entonces, aquí lo que se va a ir es a buscar este teléfono de Kate que está por aquí. Que lo vemos aquí, operadores, ¿no? Y tenemos aquí a Kate y nos va a decir 2323. ¿Y qué pasa si lo modificas, por ejemplo? En el Gmail lo modificas, también debería tomar esa última información. Debería, pero Ujú. pues sí que ha pasado algo, a ver, lo ha cogido, voy a volver a lanzarlo, ¿vale? Voy a cambiar tu número, ¿vale? Un momentito. Dime Perfecto. Ujú. un número, el que más, que tú prefieras. 7, 7, 7, vale. 7, sí. 2, 3, 4, 7, 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a Sí. probar y si no será un efecto demo, ¿vale? Cosas del directo. Cosas del directo, ¿vale? El En efecto los demo mejores no perdona, programas chicos. sucede. Tranquilo, Jorge. Mira, a ver si esta es lo que ha ¿Viste? cambiado, ¿vale? Temas del directo. Temas del directo, a veces ocurre, ¿no? Pero puedo también hacer preguntas sobre, pues dame, por ejemplo, dame un listado de máquinas, ¿vale? Estas máquinas son las que están aquí, perdonad, ¿vale? Están aquí. Bueno, pues el directo, ¿eh? Tengo una duda. Sí, Así como se conecta con el Gmail, también se puede conectar con otro tipo de sistemas. Y sí, no quiero pero, dañarte el script de como tenías pensado mostrárnoslo, pero no lo mm, sé, como al RP, por ejemplo. vale. Me pasa muchas veces y no sé si a más de las personas que está en este momento con nosotros, que, no sé, cuando necesitamos buscar información en el RP y no estamos en el momento en nuestra oficina en infraestructura y tenemos que Ujú. conectarnos a VPN, etcétera, y es un proceso como más extenso, es un poco engorroso y que Eh, requiere tiempo. sí, pero a ver, podemos conectar al RP, pero me gustaría antes enseñarte lo de WhatsApp con No, recursos no, no, humanos, que sí, vamos ¿vale? allá, vamos primero, primero lo primero, ¿Vale? vamos. Por ejemplo, pues vale, tengo aquí también conectado un espacio de recursos humanos donde he subido información de, por ejemplo, como una solicitud de viajes o el convenio de oficinas y despachos de Valencia del 2024-2026. Perdón, Jorge, que como se me ocurrió la otra idea del RP, Mm, no me quedó claro. Dejamos, nos contestó con la pregunta que habíamos sí, sí, realizado del nos ha, listado. nos ha Vale, contestado la vale, vale. máquina. Incluso también podemos decirle, hay otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, dame los mantenimientos realizados en la máquina, ¿vale? En la GR3000, ¿vale? Esta pregunta es una que he lanzado antes, que lo veréis aquí, que es la misma, ¿vale? Me tiene que dar este contexto. Tiene tres, Vale, vale. ¿vale? Ok. Sí, quería como validar que estemos ok con la pregunta previa del listado Mm, de máquinas. Vale, sí, muy bien. entonces ves, Perfecto. te da eso. Vale, Súper. entonces, bueno, esto es lo mismo que está aquí. Si nos vamos aquí a mantenimientos, la máquina uno es la GR3000, ¿vale? Vale. Sí. Entonces, la otra parte que os quería contar es WhatsApp, ¿vale? Yo he creado un departamento, perdón, un departamento, Un un espacio espacio para el Departamento de con, Recursos sí, Humanos. y tenemos, pues eso, oficinas y despachos, es el convenio. Entonces yo me voy aquí a WhatsApp, que tengo un bot que he creado y, como veis, yo he hecho antes preguntas, ¿no? Por ejemplo, tengo una mudanza, ¿cuántos días me corresponden? Pues según el Sí, colectivo, correcto. vale. Acaban de hospitalizar a mi hermano y tengo que encargarme de su familia. ¿Tengo permiso o baja? ¿Vale? Entonces, según veis aquí, pues tengo diferentes preguntas. Tengo una mudanza, ¿cuántos días me corresponden? Bueno, he ido siempre haciendo las mismas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Sí, vamos a lanzarle esta pregunta, ¿vale? Sí que es cierto que con WhatsApp tarda un poco más, la política de WhatsApp, la infraestructura
de todo el ecosistema de WhatsApp le cuesta un poco más. Es cierto que en vez de contestar en 10 segundos como Telegram, pues suele contestar en 25, más o menos. Bueno, Mm. efecto demo nos ha favorecido. Sí, entonces no sé, cualquier otra pregunta también le podemos hacer, ¿eh? Sí, sí. Ujú. ¿Cuál es la pernocta máxima de un hotel en Madrid, por ejemplo? Esta pregunta la vamos a lanzar contra un documento que tenemos de solicitud de viajes, ¿no? Sí, del Eh, espacio que tenemos en Becai, que correcto. tenemos en Becai, ¿vale? Vale, vamos, como que comentaba, que le cuesta un poquito, pero bueno, al final sale. Bueno, Uy, no tiene información de hoteles en Madrid. Bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo se solicita un viaje? claro, tal vez en ese documento puntual no hay sobre Madrid como tal, pero sí que Ujú. habrá información más genérica de cómo se solicita un viaje. A Sí, ver qué nos responde. vale. Pues te tienes que decir que te tendrías que poner en contacto con Yone Blanco, que es la que nos gestiona Vale, toda la información, ¿vale? vale, Si súper. nos vemos aquí, nos vamos a este espacio, pues aquí aparecerán ahora pues esos chats que hemos lanzado, ¿no? Cómo se solicita un viaje, ¿vale? Y aquí estará el que hemos fallado y este, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar otro caso de uso que es también bastante interesante, que a mí me gusta mucho, que es el de trabajar con un RP, ¿vale? Yo Entonces, quiero lanzar una pregunta entre medias, Jorge. vale, ¿Vale? escucho. No, no a ti, me refiero a los participantes. La Ujú. última de las tres preguntas, como por también ir manteniendo esa interacción que, bueno, este es un excelente canal por medio de las preguntas y ver también un poco lo que piensan y por dónde hay más interés, ¿vale? Entonces, ya deben tenerlo en sus pantallas y es sobre el acceso a información desde WhatsApp o Telegram. La pregunta es, ¿qué tipo de información o datos te gustaría poder consultar fácilmente desde WhatsApp o Telegram? Y va muy bien porque justo acabamos de ver un caso de uso donde los datos se refieren mucho a mantenimiento y también una pizca sobre recursos humanos. Y ahora vamos a abrir sobre el ERP y por eso me parecía súper interesante. Las opciones que tenemos para votar son datos de ventas o de clientes en el CRM, por ejemplo, o un poco más referente a pedidos, stock o facturación en el ERP, incidencias o mantenimiento, justo lo que acabamos de ver en el GEMAO, pero también podríamos verlo en SAT, eh, recursos humanos o vacaciones, lo que acabamos de ver justo hace unos minutos, procedimientos manuales o documentación o incluso otra información. ¿Vale? Por favor, los que hagan falta por votar, ya vamos por un 50%, falta un poquitín más y te doy paso. Lo prometo, Vale, Jorge. Vale, a lo que lleguemos a las y 55, finalizo la votación y les comparto. De momento les cuento lo que va generando más interés, recursos humanos o vacaciones. O sea que, bueno, espero que ese pequeño demostración que nos ha hecho Jorge les haya resultado interesante. De lo contrario, podemos extenderlo luego en sesiones individuales, pero estamos tratando de abarcar lo más que podemos en este corto espacio. Vale, voy a finalizar la votación. Gracias a todos los que contestaron y los votos quedaron así. 67% para recursos humanos o vacaciones, 58% procedimientos manuales o documentación. Luego el 42% fue para pedidos, stock o facturación en el ERP. 33% datos de ventas o clientes en el CRM. 29% para incidencias o mantenimiento, lo que ya vimos de GEMAO, el tema de SAT y gestión de incidencias, y un 8% para otras. Sería súper interesante saber qué otras cosas, pero bueno, hay un sinfín de cosas que se puede hacer, como bien dijo Jorge Reverte en su intervención. Vale, muchas gracias a todos por votar. Jorge, ya, te bueno. doy el pase para el que nos Enti- ibas a compartir con respecto a Entiendo, RP. entiendo, Kate, que la gente podía votar más de una, ¿no? Más de una Sí, opción. Vale, sí, 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 se puede votar más de una.
Bueno, pues ahora iba más con el caso de uso de RP, entonces conectado con Mekai y que podemos consumir desde Telegram, ¿vale? Podemos consumirlo, digo Telegram porque tenemos la demo con Telegram, pero podemos hacerlo también desde Desde WhatsApp con WhatsApp. una cuenta de WhatsApp Business o también desde Uniframe y montarlo dentro de cualquier aplicación que tenga el cliente, ¿vale? Entonces, Vale. ahora voy más con la parte de RP y vale, bueno, contaros que tengo aquí un espacio donde, en este espacio donde yo llamo RP Gmao, lo que vamos a demostrar es que nos podemos conectar contra una base de datos que tenemos que simula como un RP. Entonces vamos a poder hacer preguntas de todo tipo sobre pues, ventas, pedidos, productos, stocks, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir a Telegram, tengo aquí un bot que le he llamado BKIRP y entonces puedo hacer preguntas, por ejemplo, vale, dime los pedidos pendientes. Entonces ahora ahí va a consultar, por ejemplo, cuáles son los pedidos pendientes. En general, esto sirve para administración o para incluso un comercial, ¿no? Ahora veremos cómo podemos pedirle, pues eso, dame los pedidos pendientes Un cliente en de un particular. cliente en particular, Claro. ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí te dice los pedidos pendientes, donde este pedido, el cliente, cuál fue la fecha del pedido, ¿vale? Por ejemplo, también puedo decirle, por ejemplo, dame, vale, pues el top ventas de clientes por facturación en el 2025, por ejemplo. ¿Mm? ¿Vale? Y me dice cuáles han sido los clientes principales de facturación en el 2025. Por ejemplo, le puedo pedir, vale, de este cliente, ¿no? De Quick Stop, Sí. por ejemplo, dime los artículos del último pedido del cliente de Quick Stop. Esto pues se va a ir a ver el último pedido del cliente Quick Stop y va a sacar un listado, ¿vale? Bueno, listado de artículos, ¿vale? Normalmente, pues, si queremos que saque una determinada información, pues tenemos que comentárselo. Pues dame el coste de, por ejemplo, ¿ves? Aquí te dice los artículos que son, pero no sabemos, por ejemplo, ni qué cantidad, ni qué precios, ni qué precios Claro, se solo compró, te ¿no? dio esa información que le pediste. Vale, pues Ujú. yo ahora voy a hacer la misma y voy a decir, dime cantidad, la descripción, el importe y el descuento realizado por cada. Claro que esto, en casos de la vida real, cuando estás de cara a cliente, en situaciones, te puede consultar o debes tomar decisiones en base a información previa de los pedidos realizados o precios y descuentos realizados previamente, que Sí. cuesta acceder desde una conversación que estás con el cliente en un restaurante, por ejemplo, en una Ujú. negociación y no tienes acceso a un ordenador para poder conectarte, VPN, RP y Sí, consultar o por lo que ejemplo, fuera. hay otro caso de que a mí me gusta mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, dime los artículos eh, que, por ejemplo, que no, vale, denme los artículos que el cliente, ¿vale? Quick Stop, ¿vale? Ha comprado en 2024, pero no ha comprado en 2025, por ejemplo, ¿vale? Y esto te va a sacar los artículos que no ha comprado ese cliente. Vale, ¿Esto qué ocurre? ¿Esto para qué sirve? Pues que tú vas al cliente y cuando vas a entrar le puedes ofrecer
artículos, Claro, ya tienes esa ¿vale? información y con ello llevar a cabo esa nueva oferta. Pu- Pues mira, hoy no he querido Vale, vale. contestar, pero esto funciona, ¿vale? Y otras cosas también que podemos hacer, por ejemplo, es, vale, dime los, Entiendo que aquí no te ha podido contestar porque no tiene para esos años puntualmente en la base de datos que tenemos, pero creo que ha sido un error, ahora lo volveremos a probar, ¿vale? Por vale, ejemplo, vale. ¿vale? Dime los artículos que ha comprado eh, el cliente. Espera, suma el importe, ¿no? Vale, perdón. Aquí pongo listas de altura, vale. Muestra el importe, ¿vale? Y la cantidad. Vale, sí. Jorge, yo tengo una duda que puede ser que los participantes también se esté haciendo y ahora que finalicemos, me puedes contestar y es, también hay casos de uso que podamos mostrarles sobre el uso de estos canales, pero para atención a cliente. O sea, actualmente estamos viendo mucho como para trabajar internamente, que los colaboradores y trabajadores podamos acceder fácilmente a la información de la empresa, pero si fuera para atención a un cliente, alguien externo a la compañía, Ujú. ¿nos podrías compartir algo, un caso de uso similar? Sí, es, por ejemplo, tengo aquí como un bot donde vamos a preguntar al soporte de cliente, donde podemos preguntar, por ejemplo, vale, mi número de teléfono está asociado con la empresa Nunsis y, por ejemplo, puedo decir dime el estado de los pedidos, ¿no? O de mis pedidos, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir aquí, un momentito, vale, soporte al cliente, ¿no? Puedo decirle, dime mis pedidos pendientes, ¿no? Por ejemplo. Y aquí me va a decir, pues mira, esto lo he probado antes, para que se vea, ¿no? El pedido cliente Nunsis y me da un identificador de pedido. No sé qué está pasando hoy, pero ahora mismo creo que es el efecto demo porque, Efecto demo. sí, ¿eh? Y además te da la referencia, no sé, es un efecto demo, Sí, perdonadme. porque al final pone disponible, se relaciona con una orden Ujú. pendiente con ID 11011. Vale, vale. Pero bueno, aquí la idea es que con Telegram puedes conectar con toda la información de tu RP y hacer preguntas de ese estilo, ¿no? Pues, no Sí, sé, la que veáis, ¿no? Dime los pedidos pendientes, top de ventas de clientes por facturación, dime los artículos del último pedido del cliente Stop, ¿no? Esta, por ejemplo, sí que, por ejemplo, en la lista de los artículos que ha comprado el cliente Stop en 2025, sí que está. O sea que sí. se Ujú. puede hacer todo ese tipo de preguntas, ¿vale? Y no sé Muy si bien. eso es todo lo que venía a mostrar hoy. No sé si existen, si alguien tiene preguntas. Sí, tengo algunas preguntas que quisiera leer para que podamos contestar y bueno, si alguien más tiene dudas también, bueno, tenemos aún algunos minutos para poder contestarlas y en lo posible dejar todo lo más claro posible y de no ser así, también podemos hacerlo en sesiones particulares, revisando cada necesidad y lo que se Ujú. necesite. Entonces, las preguntas que tenemos. Por un lado, voy a ir de atrás hacia adelante, es decir, desde lo último que hemos visto sobre WhatsApp, y esto un poco para darle tiempo a Jorge Reverte, porque hay una de ellas que va más dirigida a él. Gracias, Jorge. Y vale, la primera pregunta que tengo es asociado al ERP. Dice, hola, ¿WhatsApp se puede conectar con todos los ERPs? Creo que va más dirigida a
Jorge Capel, de esto A ver, último que acabamos de ver? tenemos dos opciones de conectar a RPs. La primera es a la base de datos y la otra es por APIs. Entonces, si el RP tiene API, lo normal es conectarse por el API. Eh, los RPs del mercado, los más comunes, suelen tener una API en la cual es más fácil conectarse. Por ejemplo, si utilizáis Navision o Dynamics, la integración es fácil. Si utilizáis app, pues es un poquito más complicada, pero también existe una API. ¿Y si es Y, SAGE? y si es SAGE, pues SAGE de momento que yo sepa no tiene una API, pero podríamos atacar a la base de datos en ese caso, O sea, yo porque creo que SAGE normalmente se utiliza perdona, con Jorge. SQL. Ujú. Sí, perdona, Jorge, que te pise por hacer un matiz respecto a la pregunta y a la posible respuesta también. No es WhatsApp lo que conectamos, es Bekai, es ese Sí. cerebro que decíamos antes, y luego WhatsApp es Justo. un canal de salida como cualquier otro, ¿no? Entonces, Mm. esa es una diferenciación importante. Sí, y también hay que diferenciar si lo que queremos es interno o externo. ¿Es para usuario interno o para usuario externo? Si es para usuario externo, hay una previa validación que habría que mirar si SRP tiene esa validación. ¿Me explico? ¿A qué te refieres? Eso te iba a preguntar. Me ¿Qué explico, porque validación? si yo quiero exponer mis datos del RP a usuario final, a mis clientes, necesita una validación. Es decir, yo como cliente Jorge Capel tengo que estar dentro del RP y mi número de teléfono tiene que estar asociado con una cuenta del cliente, porque si no puedo ver toda la información. Vale, sí, yo Pero creo que sin embargo, si es un usuario interno, te puede validar por teléfono, se puede validar por nombre, es más fácil, ¿vale? Es menos vale. peligroso. ¿Mm? Sí, yo creo que eso es muy importante revisarlo a detalle en cada uno de los casos, lo que se necesite, porque bien lo que mencionaba Reberta en su intervención de lo riesgoso que es no cubrir 100% eh, sí, estas brechas de seguridad que pudiese existir y sin duda que puede haber mucha información sensible al momento de darle acceso a herramientas tan centrales, tal como puede ser un ERP, puede ser un CRM u otros. ¿Vale? Muchas gracias a ambos. Vale, otra de las preguntas que tenemos. ¿Cuáles son las principales diferencias al usar IA en Telegram o en WhatsApp? No hay diferencia porque es un canal. Lo que realmente tiene la IA es BKI. No hay ninguna diferencia. Como si utilizas el frontal de BKI. En realidad, tú estás utilizando el núcleo, el core de BKI, que es el que tiene la inteligencia artificial para saber qué información tiene que darte. Da igual si la preguntas en WhatsApp, en Telegram o en la web. Vale, un Un, poco uniéndolo con lo que decía Reverti, no sé, perdón, Jorge, no sé si querías decir algo más, Jorge Capel, y si Reverte quería Mm. intervenir, pero sí, creo que se une mucho con lo que Reverte nos comentaba al inicio de eh, es el canal lo que estaría cambiando, pero al final la IA, ese cerebro, sigue siendo el mismo. Lo único que cambiaría es por qué canal entregó esa información. ¿Cierto, Capel? Cierto. yo añado un matiz simplemente a eso y son los costes. Ya. WhatsApp API tiene precios y coste, vamos. Mientras que Telegram a día de hoy, hasta donde yo entiendo, creo que no. Sí, es cierto que, por ejemplo, para utilizar, por un apunte, Jorge, para utilizar WhatsApp conectado con BKI necesitas un business WhatsApp y eso tiene coste. Pero para utilizar Telegram ahora actualmente es gratis, porque creas un bot y lo enganchas directamente a BKI. Y eso de momento no tiene coste. Muy bien, muchas gracias. Y con este último matiz al que han derivado la respuesta, voy a aprovechar a meter una pregunta que acaba de saltarnos en el chat y la voy a poner antes de otras que teníamos porque va muy en línea con lo que han comentado y es, nos preguntan, ¿qué coste tiene WhatsApp por mensaje? ¿No es gratuito si detrás hay un bot y no se usan plantillas tipo marketing? Yo creo que no sé, bueno, no tiene nada que ver lo que estamos utilizando por detrás con el coste por mensaje. O sea, en realidad le estás enviando una pregunta y es un mensaje.
Da igual si es Vale, una plantilla o no. Tú en realidad, si tienes una cuenta business de WhatsApp Business y la tarificación va por mensajes, estarías pagando un mensaje. ¿Vale? No sé si Yo contesta la pregunta, yo creo que sí, pero creo que tiene coste en cualquiera de los casos. Hay distintos tipos de costes según el uso, ¿vale? Según si es para marketing, para autenticación, servicios de autenticación o para distintos tipos de servicios, pero creo que en casi cualquiera de los casos tiene coste, más o menos, pero algo tiene. Y más allá de eso, el propio alta como business, etcétera, creo que tiene coste. vale, muy bien. Espero haya sido clara la respuesta para todos. Y por último, un poco también, creo que para todos agradecemos la agilidad que podamos darle a este espacio que hemos podido compartir toda la información, pero bueno, creo que ya hemos abarcado gran parte de esta. La última pregunta que quería lanzarles es, ¿cómo puedo usar IA en WhatsApp sin poner en riesgo datos internos? mm, como, como comentábamos antes, tú cuando conectas la IA por WhatsApp, la estás conectando directamente a Bekai. Entonces, si no quieres poner datos en riesgo, necesitas una validación mínimo de decir qué usuario, teléfono, para también asignarle dentro de Bekai si tiene permisos o no tiene permisos de acceso a esa información. Eh, por ejemplo, si vamos a conectar Bekai con un RP, nosotros cuando conectamos Bekai con un RP intentamos utilizar, bueno, intentamos no, utilizamos y es por API, utilizamos las credenciales del usuario. Entonces tú cuando entras por WhatsApp tenemos el teléfono. Ese teléfono lo asignamos a un usuario de Bekai y ese usuario de Bekai es el que tiene las credenciales para conectarse a tu RP. Entonces, en ese sentido estamos garantizando la seguridad y la confidencialidad de los datos. Solamente tiene acceso a aquella persona que tiene acceso por API a los datos que tú has conectado a Bekai. Si tú eres Jorge Capel y no tengo acceso al RP, no voy a poder consultar nada del RP, por mucho que tenga acceso al espacio de RP de Bekai. ¿Vale? O sea, para hacerlo seguro es necesario, lo primero, esa validación de usuario por WhatsApp por teléfono y eso se mapea a la seguridad que tengas en tu empresa. Ujú. Sí, yo creo que aquí, o sea, al final es, por pintarlo de otra forma, ¿no? Un tema de lista blanca de dispositivos o de teléfonos, ¿no? Decir, oye, estos teléfonos pueden mensajear con este agente o con esta aplicación de manera que validemos uno a uno quién puede escribir o quién no, para que esto no esté abierto a todo. Incluso llegado el caso, si necesitamos algún tipo de validación más avanzada, se puede generar pues algún tipo de credencial vía OTP, SMS o parecido que te pida un doble factor de autenticación Sí. a la hora Ujú. de validar la conversación, por así decirlo, en primera instancia. No te va a pedir cada vez que le preguntes, pero sí en primera instancia o cada X tiempo renovar el token que te pueda hacer esa validación. Muy bien, muchas gracias a los dos por sus respuestas y bueno, explicar con tantos detalles de qué forma se podría asegurar la seguridad, básicamente. Por último, y a forma ya de cierre, una pregunta más mía, no de la audiencia, y es, ¿qué consejo práctico quiero que los asistentes también salgan con, vale, ya tengo una idea de cuál es el siguiente paso o qué debería hacer si quieren empezar con esto mañana mismo? O sea, quiero empezar a eh, utilizar estas herramientas, IA, quiero tener estos canales, etcétera. ¿Qué les podrían recomendar? O sea, como un consejo práctico de, vale, ¿cuál sería ese primer paso en todo lo que significa estos cambios, básicamente? Suerte, Jorge. O yo mismo. O sea, yo en mi caso diría que, creo que me repito, pero identificar bien cuál es el problema que quieres resolver. Tendrás que identificar varios para priorizar bien cuál es el mejor en el que enfocarte primero. Detectar
cuáles son los casos para los que la información que tienes a día de hoy está ya lista para ponerlo en marcha cuanto antes. O sea, si buscamos un caso en el que mi información no está centralizada de alguna manera, que la tengo que pulir, etcétera, vas a tardar meses en ponerlo en producción. O sea, que es algo que tenemos que intentar evitar. Por eso, detectar varios casos, verificar que la información está disponible desde ya, que al usuario de negocio final le interesa llevar ese caso a cabo, porque si no, no vas a tener apoyo del usuario final. Y con eso tendrás el caso ideal, ¿no? Esa estrellita de, oye, por aquí hay que empezar. Eso, o sea, algo que puedes empezar mañana, pero que vas a tardar unas semanitas en definir, ¿eh? Pero mañana hay que dar el primer Sí, paso. Eso es, eso es. sí. A ver, yo coincido con Jorge en eso, ¿no? En pensar el caso de uso y saber ese caso de uso qué información tengo para poder contestar a las preguntas, ¿no? De inteligencia artificial. Y, bueno, medir el ROI, ¿no? O sea, este caso de uso, qué dolor me quita y cuánto me ahorro. Normalmente las empresas empiezan por algo muy fácil, es identificar que, cuáles son las principales preguntas o a qué personas le hago muchas preguntas. Si identificamos a esa persona que hacemos muchas preguntas, por ahí se puede empezar, porque vas a ahorrarte tiempo y la otra persona va a ser más productiva. ¿Vale? Pero sí Claro, que es cierto que, que hay que identificar los casos de uso con los que tengan información, con ese ROI y empezar pequeño y después ya escalar. vale, Nosotros siempre decimos como filosofía, resumen de todo esto, pensar en grande, empezar pequeño y movernos rápido, ¿no? Yo creo que es Mm. el gran eslogan de esto. Mira que yo soy anti Mr. Wonderful, ¿eh? Pero aquí yo creo que aplica. pero bueno, la verdad es que viene muy bien y como respuesta a mi pregunta de qué recomendación, qué consejo práctico para el que quiere empezar mañana, me parece que el eslogan va muy bien y tiene buena recordación. Bueno, no siendo más, la verdad que muchísimas gracias. Creo que ha sido un espacio maravilloso. Gracias por toda la información, por todo lo que nos han compartido. Espero que para todos los participantes también haya sido de su interés. Y pues nada, si quieren despedirse también ustedes, por mi lado, muchas gracias. Y ante cualquier duda, estamos siempre a su disposición. Lo que quieran revisar a manera particular, estamos a la orden para lo que necesiten. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, que Buena tengan tarde. muy buen día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.